Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenida otra vez. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bastante removedor, diría yo, y es la pregunta de, ¿soy discapacitada? Em, Cuando nos diagnostican como neurodivergentes en la edad adulta, esta pregunta siempre sale a colación, ¿no? No siempre la concientizamos en el primer momento, pero a medida que nos empapamos en este mundo de las neurodivergencias y de tomar conciencia de que, pues, no solo esta situación de salud mental que nos llevó a la detección o al diagnóstico, sino las que muy posiblemente hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pudieran efectivamente significar que somos personas discapacitadas, ¿no? Y de ello se deriva, pues, un cuestionamiento sobre si el sistema es capacitista, o sea, sobre el sistema capacitista que nos plantea qué vino primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? A mí siempre me gusta hablar cuando hablamos de discapacidad que este es el típico tema que yo siento que solamente abordamos cuando nos toca, ¿no? Es sumamente triste darse cuenta de que uno no tiene habitualmente conciencia sobre la vida que viven las personas discapacitadas hasta que la discapacidad toca la puerta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una historia familiar de mucha discapacidad y veo muy frecuentemente a mi alrededor que quienes han tenido un familiar discapacitado generan como una conciencia mayor acerca de esto, pero la verdad es que eso es triste, ¿no? Porque tendríamos que hacer una labor de concientización sobre la discapacidad que vaya mucho más allá de tener la experiencia de salir a la calle con alguien en silla de ruedas para saber lo que vive un discapacitado, ¿no? Pero bueno, creo que esto como todo en la vida, la empatía nos llega hasta cierto punto y tampoco podemos plantearnos la meta poco realista de ser capaces de trasladarnos a todas las otras realidades que existen más allá de las fronteras que nuestros ojos pueden ver y tocar. Pero bueno, siempre es bueno traer a colación, perdón, la reflexión, porque en la comunidad autista adulta, el capacitismo se habla mucho, pero es verdad que poco lo hablamos cuando toca a otras comunidades que lo sufren mucho más, ¿no? En todo caso, hoy vamos a hablar sobre esa realidad, la de pensarse discapacitada a raíz de un diagnóstico de neurodivergencia. Yo no sé si esto les ha pasado, pero por lo menos yo en mi experiencia, cuando fui diagnosticada, entre el momento en que yo recibí mi diagnóstico de autista con déficit de atención y con altas capacidades, que ojo con las altas capacidades porque hasta el mismo nombre en sí mismo es, o sea, el mismo nombre de por sí es contradictorio porque aparentemente pareciera que pues hay unas capacidades superiores, cuando realmente esas supuestamente superiores capacidades lo que hacen es discapacitar, ¿no? Eso es un tema que podríamos hablar en otro capítulo, porque es un tema bien interesante, cómo las altas capacidades intelectuales realmente no son altas capacidades. Deberían llevar sin duda otro nombre, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo entre el momento en que recibí mis diagnósticos y los logré colocar, realmente hacer el duelo, ¿no? Que como decimos, el duelo hay que elaborarlo, ¿no? No está hecha, la pérdida no te la dan hecha, simplemente te la dan como una realidad y te toca a ti elaborar lo que se construye detrás de esa pérdida para poderla colocar en algún lugar de la existencia, ¿no? Entonces yo cuando logré colocar mis diagnósticos en mi historia vital y comprender el rol que habían tenido y cómo llegué hasta aquí, ¿no? Mucho tiempo después fue que vino la pregunta de yo realmente seré discapacitada, ¿no? Y todavía hoy en día es un duelo que sigue abierto y que por eso creo que está bueno hablarlo aquí, donde precisamente hemos abierto este espacio para hablar de cosas que duelen, ¿no? La gran pregunta es por qué el autismo y el TDAH, la depresión, la ansiedad, ¿no? Todos estas condiciones que tienen que ver con la salud mental y, como hemos dicho, con la neurodiversidad y la neurodivergencia, ¿no? ¿Por qué discapacitan? Partir del principio de que la palabra discapacidad, ¿no? Como todo en medicina, todo lo dis es una forma anormal
de presentación, ¿no? Entonces, tenemos la disuria, que es el dolor para orinar, tenemos la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, tenemos la displasia, que es el crecimiento anormal de las células, y así sucesivamente. Pues en ese sentido, la discapacidad médicamente hablando es una capacidad anormal. Punto. Eh, Eso tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, porque entonces nos gusta pensar que si tenemos discapacidades somos capaces para cosas que otros no son, pero evidentemente somos incapaces para muchas cosas que los demás son capaces, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en lo que es el capacitismo, que es la tendencia a generar circunstancias y situaciones en las que la persona tiene que adaptarse y ser capaz de, y si no, está excluida, ¿no? Insisto en que creo que las personas diagnosticadas como neurodivergentes en la edad adulta no somos las víctimas más primordiales de este sesgo discriminatorio, pero también lo somos. Eh, yo puedo imaginarme, y lo vivo en mi consulta y lo vivo en mi familia, ¿no? Los inmensos retos de accesibilidad que tienen las personas con discapacidades físicas, ¿no? O con discapacidades, abro comillas, intelectuales, eh, que tienen otro tipo de reconocimiento, ¿no? Y otro tipo de excepciones, entre comillas, muy entre comillas, en la sociedad actual, y que aún así, pues tienen unas vidas bien, bastante forzadas en muchos sentidos, ¿no? Y son unos grandes excluidos de nuestras sociedades, porque sobre todo en términos de productividad, pues evidentemente no interesan a un sistema que te valora por lo que eres capaz de producir. Pero bueno, es verdad que las discapacidades no visibles pues también tienen su cuota, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que estas situaciones de salud mental nos vuelvan incapacitados, discapacitados y en algunos casos incapacitados, ¿eh? Hay más de un caso, como podrán imaginarse, de personas que no están autorizadas para trabajar por situaciones de salud mental, ¿no? Yo quisiera hablar particularmente de mis neurodivergencias y de cómo yo he tenido que vivir un duelo de aceptar que hay cosas que nunca pude hacer y que las logré hacer a expensas de una capacidad de adaptación brutal y de una resiliencia que tuve que desarrollar brutal, pero que yo no era capaz de hacer intuitivamente o que las logré hacer yendo en contra de la norma. Yo, por ejemplo, hoy en día me doy cuenta de que yo nunca tuve un fracaso escolar, claro, todo lo contrario, más bien siempre fui, entre comillas, una niña con altas capacidades, pero para mí el colegio fue una tortura, o sea, para mí estar sentada en el pupitre, para mí no poder hablar con mis compañeras, para mí esto de tienes que quedarte callada porque ya tú terminaste, pero los demás no, eso para mí era una tortura, o sea, yo pasé, creo que pasé en la oficina del director, o sea, la directora en mi colegio de monjas horroroso, no sé, la mitad de mis años de escolar, ¿no? Entonces, claro, yo hoy en día veo claramente que yo no tenía las capacidades necesarias para estar en el sistema educativo tradicional. Yo hubiera tenido unas necesidades totalmente distintas que nunca fueron atendidas, una necesidad de movimiento, una necesidad de nivel como académico, intelectual más alto, unos profesores con mucha más sensibilidad a los aspectos más bien artísticos de la materia, ¿no? A la creatividad, o sea, una cantidad de cosas que yo realmente pareciera que es como una especie de capricho, ¿no? De que yo estoy diciéndolo porque es que a mí me hubiera gustado que, no, 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 es que realmente sí, para yo alcanzar mi potencial, no tuve a la disposición las herramientas que tenía. Eso no quiere decir que yo no me pudiera adaptar, yo me adapté. La pregunta es a qué costo, ¿no? De hecho, te invito, si estás escuchando esto y eres neurodivergente, que si estás en ese proceso de preguntarte si eres capaz o no, siempre te hagas la segunda pregunta de a qué costo, ¿no? Em, en las neurodivergencias, particularmente, sobre todo en el autismo, existe el término masking, ¿no? O camuflaje, que es la capacidad que tiene la persona autista por circunstancias, sobre todo sociales, y por ende es una capacidad que se desarrolla más o menos de enmascarar sus síntomas, ¿no? Insisto siempre que aquí hablo con lenguaje médico, pero que no quiero ser patologizadora, ¿no? Sus características, sus rasgos, cómo los niños autistas, por ejemplo, logran identificar, a pesar de que no es una habilidad nata en ellos,
la identificación de las emociones, la aprenden a identificar y corrigen, corrigen, entre comillas, su alexitimia a través de la observación y entonces terminan por empatizar y de hecho hiperempatizar por leer las características, ¿no? Del lenguaje corporal de los demás y con eso enmascaran un problema que tienen central del procesamiento de la información, que es la incapacidad de identificar sus propias emociones, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me sucede. O la interocepción. Esto de tener que utilizar un cronómetro para decir cada 3 horas me tengo que levantar a hacer pipí porque si no, no hago, porque no me doy cuenta de que me estoy meando y luego entonces estoy que no aguanto las ganas de mear, ¿no? Eh, entonces, esa capacidad de enmascaramiento eh, produce a expensas de un sobreesfuerzo del sistema nervioso por, entre comillas, tapar los huecos que tiene, ¿no? De poner aquí un cubo en esta gotera, otro cubo en esta gotera, tapar este hueco aquí, este hueco allá, y entonces dar la cara de que soy una persona normal, funcional, neurotípica, que sé comportarme como se espera de mí, a expensas de que mi cerebro está y todo mi sistema nervioso está yendo en sobremarcha para poder enmascarar lo que yo realmente soy, que es una persona que igual en este momento estaría aquí, no verbal, o que estaría, como la pequeña Maru, corriendo por toda la habitación a medida que estudia porque necesita movimiento para poder procesar la información. Y sin embargo, miren qué casualidad, Maru fue siempre una niña súper tranquila, súper tranquila. Es que ella es muy tranquila, ella no es nada movida, no es nada movida. Claro, no es nada movida porque no la dejaban moverse en el colegio y al no moverse en el colegio, pues ella estaba sentada escuchando la clase, pero adentro de su cabeza tenía una hiperactividad mental brutal con la que todavía a día de hoy convivo y que poco a poco he ido aprendiendo a manejar con cosas como esto que están viendo aquí, que es un fidget, ¿no? Que es para los que están escuchando, pues siempre hago estos episodios con una gomita que se estira y se encoge y que al hacer esa, ¿no? Como ese esfuerzo físico, eso me hace poder tener una concentración mayor para no divagar tanto y para aplacar un poco el ruido mental, ¿no? Pero bueno, en su día era una niña que me comía las uñas, era una niña que no podía estarse quieta en la silla, que subía la pierna, que bajaba la pierna, que no se sentaba como una señorita con la falda del colegio de monjas, ¿no? Y que no hallaba básicamente qué hacer con su propio cuerpo mientras que su cabeza estaba con tanta actividad. Entonces, cada vez que te preguntes si realmente eres capaz de hacer lo que se espera de ti, te invito a que te hagas la pregunta de ¿a qué costo? Y esto no solamente aplica para personas neurodivergentes, aunque en este caso particular estamos hablando de las neurodivergencias, ¿no? Pero creo que en general es una pregunta que vale la pena hacerse porque la cultura de la productividad, ¿no? El capitalismo salvaje en sus últimas fases, nos obliga, no es un tema de opcional, ¿no? Nos obliga a la productividad para poder subsistir y además hay una especie de mérito, ¿no? La meritocracia hace de la productividad un valor moral, ¿no? En el que entre más te logras adaptar a lo que se espera de ti, más exitoso eres en la vida. La pregunta no es si te puedes adaptar, sino a qué costo, y es la que yo quisiera hoy dejar aquí un poco así flotando en el aire, ¿no? Em, entonces, ¿por qué nos discapacita? Pues porque básicamente tenemos esas necesidades que no pueden ser atendidas porque no encajan en lo que la sociedad nos puede ofrecer y por ende somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Cuando hablamos de discapacidad surge siempre un tema sociológico más profundo de análisis y de debate. Las discapacidades han sido discriminadas en prácticamente la totalidad de los regímenes políticos que han existido, ¿no? En la Unión Soviética también había, o sea, en los gulags había más de un discapacitado, ¿no? Y en los campos de concentración de Hitler y en todas las versiones de esos dos extremos eh, ha habido pues formas diferentes de deshacernos de las personas que no son capaces de cumplir lo que necesitamos, ¿no? Por supuesto que con eso no quiero generalizar, no quiero decir que la visión de las izquierdas y las derechas sobre las discapacidades sean las mismas, porque por supuesto que no lo son, pero sí eh, entrar en el debate de que la discriminación por discapacidad ha sido una de las discriminaciones más potentes a lo largo de la historia y más generalizadas, ¿no? Y entramos allí en un tema bien complejo que es la discapacidad y la pobreza, porque entonces pareciera que por lo que vemos en los estereotipos, por lo que vemos en las noticias, por lo que estamos acostumbrados a escuchar, pareciera que discapacitados son solamente las personas con cierto poder adquisitivo, las personas con cierto color de piel, ¿no? De cierta clase social, cuando en realidad la discapacidad se distribuye
no solamente se distribuye de forma equitativa en el mundo, sino que por supuesto que afecta más a la pobreza, porque el acceso a los recursos para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, adaptación, porque no las discapacidades no todas necesitan tratamiento y no todas son postraumáticas y no todas son físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el acceso en general a los servicios sanitarios y el acceso a las medidas de adaptabilidad tienen mucho que ver con la clase social y tienen mucho que ver con la raza y tienen mucho que ver con el género y tienen mucho que ver con la latitud geográfica y bueno, como todo lo que vamos a hablar aquí siempre, siempre todo lo que hablemos aquí va a estar atravesado por esa realidad, ¿no? De las desigualdades. Entonces, es verdad que surge siempre como este debate que por lo menos en mi país, ¿no? Siendo venezolana, viniendo del Caribe, esto es como prácticamente un valor caribeño. Es que aquí no tenemos tiempo para eso, ¿no? Aquí no hay tiempo para deprimirse. Y aquí no hay, y esto está manifestado en, bueno, en muchísimos reflejos de la cultura, en la música, en la poesía, ¿no? Bueno, incluso las tendencias políticas, ¿no? Y un poco la imagen esta del caribeño resistente, y tiene mucho que ver con el machismo también. Y también tiene que ver como con un aspecto cultural que no obligatoriamente es negativo, ¿no? Como un tema de que tenemos un carácter afable y que tenemos como una especie de ligereza de carácter y una sangre liviana, que bueno, por otro lado tenemos una mala hostia importante y somos de las ciudades más violentas del mundo también, sí, pero que después nos tomamos unas cervecitas y todo se pasa también, que jugamos dominó y que igual nos matamos jugando dominó. Puede ser, pero al mismo tiempo, pues también nos echamos unas risas, ¿no? Entonces, das cuenta de ese carácter así como un poco contradictorio y tal, se ha generado el mito de que en el Caribe no nos deprimimos porque bailamos salsa y porque, bueno, tú vas y te... No, yo no, como dice el reggaetón, yo no necesito vacaciones, ¿no? Porque yo todos los días me salgo, me pego 3 cervezas cuando salgo del trabajo y ese es mi antidepresivo. Y si bien es verdad que creo que esa cultura tiene un lado positivo y real, ¿no? Que también tiene mucho que ver con que la depresión y la tendencia melancólica tiene como un corte, unos rasgos como muy europeos, el existencialismo, ¿no? Y como todo este tema que también tiene que ver con las estaciones y de por qué en Suecia se matan tanto porque no ven el sol y, ajá, o sea, quiero decir, no quiero restar importancia a la idea de que los países tropicales tenemos una sazón diferente y tal, porque creo que hay algo de cierto y hasta a veces me siento hasta identificada con ese discurso. Creo que tiene unas raíces anticoloniales importantes y creo que tiene como unas bases reales de que, bueno, lamento decirlo porque es así, pero en el Caribe se vive mejor. O sea, en el Caribe es difícil no estar feliz, ¿entiendes? Es complicado. Pero bueno, más allá de ese debate, lo que quiero decir es que estos discursos esconden también una desatención muy brutal de las zonas más pobres del mundo, ¿no? Y de los colores más pobres del mundo y de las poblaciones más pobres del mundo, donde realmente sí existen una cantidad de situaciones de salud mental y discapacidad brutales y arrolladoras que no tienen visibilidad porque simplemente ocurren en lugares donde a nadie le interesa ver. Entonces, creo que además de ponerle a la discusión sobre la discapacidad un tinte, otra vez volvemos a incidir siempre en esto, un tinte interseccional de por qué hay que ponerle apellido a la discapacidad, creo que también es importante visibilizar o dar visibilidad a que la discapacidad nos atraviesa a todas las personas en el mundo, porque todas en mayor o menor medida tenemos dificultades para adaptarnos a un sistema que nos pretende uniformes. Yo diría que allí la neurodivergencia como más evidente o más común para hablar de discapacidad es la depresión o la ansiedad. La cantidad de juicios abiertos que hay, por ejemplo, en España, de personas que están solicitando la incapacidad permanente, laboral o la discapacidad por depresión y por ansiedad es muy importante. No les sé decir en este momento la cifra porque no la voy a recordar con exactitud, pero bueno, la pueden verificar y verán que es bastante alta. También verán que es bastante alta la denegación, ¿no? Y vemos toda esta situación sumamente compleja de que puede ser que si tienes un autismo, entre comillas, grado 1 grado 2 que es la forma, ¿no? Según los grados en que se clasifica la necesidad de apoyos,
puede ser que a una misma persona con un diagnóstico igual, pues le reconozcan un porcentaje de discapacidad y a otras otro, ¿no? Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que casi en automático reconocen que solo por el hecho de ser autista ya tienes un 33% de discapacidad y hay otras que ni siquiera toman en cuenta el diagnóstico un factor para poder aprobarlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como la cultura de que realmente cómo vas a ser discapacitado. ¿Cómo vas a ser discapacitado tú? Si tienes tus 10 deditos, tus dos manos y tus dos piernas y tus dos brazos, ¿no? Y tienes, ¿cómo vas a ser discapacitado con altas capacidades intelectuales? Eso es un melonazo que abriremos luego, ¿no? Em, y creo que además hay un duelo o sea, del autocapacitismo, del capacitismo interiorizado, que nos hace muy duro vernos al espejo y decir, es que yo definitivamente no puedo con lo que se espera de mí, ¿no? Yo aquí no quiero pretender hacer a mí me funcionismo ni pretender que mi experiencia sea universal, pero sí contar un poco mi historia porque es la única que conozco y porque también esta es una característica muy autista que es tratar de empatizar a través de la propia experiencia, ¿no? Yo, para mí ha sido muy duro asumir que yo, por ejemplo, creo que ya hoy en día no podría sostener un trabajo médico como el que tenía, ¿no? Yo creo que yo hoy no sería capaz de pasar 12 horas en un hospital y pienso que antes pasaba 36 sin ningún problema. Y cuando digo que no sería capaz, y también te invito a que hagas esa reflexión, es muy jodido decir que no eres capaz, porque una cosa es decir, bueno, yo sería capaz, pero a lo mejor tendría que tomarme un ansiolítico durante el día, cosa que hace una cantidad de trabajadores en España que no les puedo contar. Por eso digo que el capacitismo nos atraviesa a todos, ¿no? Porque normal, 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 que tú te tengas que tomar un diazepam para ir a trabajar, eso normal no es. O normal, 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 bueno, es que en este momento he debido a lo mejor refrescar las cifras para hoy, pero bueno, ya se los diré en otro momento, ¿no? Pero el porcentaje de obreros de la construcción que utilizan analgésicos para poder cumplir su trabajo en España está descrito, ese número existe, lo pueden buscar. Entonces, eso normal, normal no es, con lo cual también posiblemente les estamos pidiendo que se valgan de capacidades que no tienen, ¿no? Pero bueno, reconocerme yo personalmente como discapacitada va más allá de eso porque yo hice muchísimas guardias tomando omeprazol porque la gastritis me estaba matando. Yo hice muchísimas guardias y esto cualquier médico o enfermera que me esté escuchando lo puede corroborar en lo interno de su corazón. Hice muchísimas guardias con una vía aquí tomada, con un Olotil pasándome porque la migraña me estaba matando. Yo he hecho guardias con compañeros que han ido con gafas de sol porque tenían una conjuntivitis ese día o porque las luces los tenían locos de tanto estímulo durante el día. Y bueno, dentro de todo, bueno, eras capaz a qué costo. El tema es que yo hoy en día creo que no sería capaz. O sea, yo creo que podría tener crisis de pánico, yo creo que podría pasar luego días sin dormir, si se me desajusta el sueño como se me solía desajustar, o empezaría a tener pesadillas sumamente traumáticas como las que tuve durante la época del COVID, ¿no? Es decir, ya no es un tema de que yo podría hacerlo con un costo, es que ya hay cosas que yo no puedo hacer. Y quienes tengan discapacidades físicas, pues obviamente esto, sobre todo las adquiridas, ¿no? Lo podrán reconocer a lo mejor con más, ¿no? De una manera como más material, pero quienes tengan discapacidades no visibles, pues igual se pueden identificar. Verse uno al espejo y decir, ya no soy capaz de hacer algo, es un duelo muy importante. Es un duelo muy importante porque implica transitar, ¿no? Como decía al inicio, de esa construcción, ¿no? De la nueva realidad que pasa por un dolor sumamente grande y sobre todo por una tristeza sumamente profunda la sensación de la irreversibilidad, ¿no? Ya esto no va a volver a ser lo que era. Sin embargo, creo que ahí surge una siguiente reflexión y es, si yo antes me adaptaba al precio que fuera, probablemente no estaba peleando por las cosas que no estaban bien hechas, ¿no? Cuando yo era ese obrero que iba con un voltarén para poder levantar las piedras en la obra, pues yo posiblemente no estaba sindicalizándome para exigir mis derechos en la obra, ¿no? Y cuando tuve ya la lesión de la espalda que me hizo darme cuenta de que ya no puedo levantar piedras, pues igual ese fue el momento donde empecé a trabajar para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que detrás de cada discapacitado hay una persona despierta que ha podido entender que el problema no es ella. Y esto sería como el siguiente gran tema, ¿no?
por una parte está el duelo de no soy capaz de hacer algo que antes hacía o no tengo la capacidad de adaptarme a esta situación que hasta ahora me venía adaptando o que me gustaría adaptarme por la razón que sea. Eso es un duelo y hay que elaborarlo. Y yo la verdad que aquí no tengo demasiadas tips que darte porque estoy justo en ese proceso yo también y además como todo duelo es un proceso que va por oleadas y durante unos tiempos yo estoy muy animada con esa idea y me siento muy identificada cuando me acerco al colectivo discapacitado y luego en otras épocas siento que soy una impostora y que realmente yo lo que pasa es que soy una floja y entro como un poco en este discurso de la mentalidad de tiburón y que yo no me levanto a las 5 de la mañana a hacer burpees y que por eso es que no me va bien en la vida. Y luego recuerdo que es que realmente, pues, no va de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Em, pero como decía, más allá de ese duelo, que también es importante, que yo creo que además hablaremos en otro capítulo, creo que la discapacidad nos abre un espacio de lucha social sumamente importante, necesario y sobre todo muy bonito, porque aunque en nuestro caso venga desde un lugar de no poder hacer o de no poder cumplir con expectativas, en la sociedad puede venir de un lugar de ser más inclusivo y de simplemente no imponer y de adaptar. Volvemos a la diversidad, ¿no? De abrazar la diversidad funcional también como una realidad que enriquece al ecosistema, ¿no? Entonces entramos en un punto todavía más álgido que es qué pasa con el reconocimiento de esa discapacidad, ¿no? Ya hemos hablado de que uno ha hecho su propio duelo, uno ha pasado por su propio análisis, ha construido su nueva realidad, la ha aceptado, a lo mejor una se ha acercado a entornos más combativos respecto a los derechos a la necesidad de un mundo menos capacitista, más adaptado a la diversidad. Pero ¿qué pasa cuando desde afuera eso no se reconoce, ¿no? Yo siempre le cuento a mis pacientes para prepararles a su cita cuando van a intentar que se les reconozca la discapacidad, que yo en mi caso, lo que se me dijo la primera vez que hablé de este tema fue que cómo voy a ser, primero que cómo voy a ser autista si soy médica. Esa fue la primera, ¿no? La primera, el recibimiento. Y luego que, bueno, que independientemente de cuántos diagnósticos pueda yo tener, lo importante es que yo soy funcional, porque yo soy independiente, soy autónoma, no necesito apoyos, no necesito, ¿no? Es decir, trabajo, me sostengo. Y claro, eso es verdad, pero es verdad, de nuevo, ¿a qué costo? Y no me refiero al costo de todo el mundo, porque todo el mundo, para mantenerse y ser funcional, paga un precio, todo el mundo. Yo no estoy aquí disminuyendo los derechos de el resto de las personas que habitan en el mundo y que no tienen discapacidades reconocidas o no. Simplemente me refiero a concretamente el costo que tiene para un discapacitado adaptarse a un sistema capacitista, ¿no? Pero además del costo, que en mi caso se puede ver claramente que sin llegar a los 40 años he pasado por ejemplo, situaciones de incapacidad temporal laboral, que en total acumulan casi 2 años sin poder trabajar por los mismos problemas por los que ahora estoy pidiendo ser reconocida como discapacitada, ¿no? Si eso no es una muestra de lo que realmente no he sido capaz de adaptarme, no sé qué otra muestra podríamos exigir, ¿no? Pero bueno, así habrá mil realidades como habrá miles de personas, ¿no? Em, el tema no es solamente eso, sino qué significa necesitar apoyos, ¿no? Primero, apoyos creo que necesitamos todos y por eso hablo siempre de que la lucha de los discas nos hace luchar por una sociedad mejor, ¿no? Apoyos necesitamos todos, discapacitados o no, pero evidentemente las personas discapacitadas necesitan apoyos. Eh, de hecho, yo aquí no voy a hablar de mi caso porque además todavía sigue siendo muy doloroso cuando yo hago esta lista mental, pero sí quiero invitarte a que hagas la tuya. Cuando uno se sienta y se reconoce como discapacitada y empieza a verificar cuántas cosas en su vida ha necesitado apoyo para poder lograr. Y apoyo me refiero desde cuántas veces he perdido yo el coche en un parking, por ejemplo. Todo el tiempo de mi vida que yo he perdido por no recordar dónde dejé el coche o perderme porque no tengo orientación espacial. O cuántas veces he llorado en una situación desbordada donde no he podido manejar lo que me está pasando. O cuántas veces tuve una reacción emocional inadecuada cuando me atracaron con una pistola en mi país y que no sé ni cómo estoy viva todavía, ¿no?
como les digo, no voy a hablar de mi caso en concreto porque siguen siendo cosas muy dolorosas. El ver cuántos recursos yo necesité y mi vida se hubiera hecho mucho más fácil si yo hubiera contado con, ¿no? Pero sí te invito a que hagas la tuya propia. Porque si tú te sientas y piensas cuántas cosas necesitarías en tu vida, y no me refiero a cosas materiales, cuántos apoyos sociológicos, colectivos, cuántos sitios donde hablar, cuántos espacios, cuánta terapia, cuántas cosas de acompañamiento colectivo, cuántas herramientas de apoyo, cuántas ayudas, cuántas rampas de acceso, cuántas escaleras puestas donde tienen que estar, cuánta posibilidad de coger el metro sin perder la cabeza, cuántos ascensores que no están donde tienen que estar, cuántas personas disponibles a levantarse de su puto asiento para discapacitados en el autobús para cederle el puesto a una persona que va en silla de ruedas. ¿Cuánto de esto necesitas en tu vida para vivir bien? Y creo que ahí tendrás la respuesta de si eres o no eres una persona discapacitada. Y desde allí tomar esa decisión de si debemos o no exigir el derecho a vivir mejor en un mundo que no puede ser que esté hecho solamente para unos pocos. Porque, y ese es el último gran melón, la discapacidad es mucho mayor que la que pensamos. Es decir, las tendencias que hablan de que el mundo tiene que ser para las grandes mayorías, que entiendo de dónde viene, y que no estoy obligatoriamente en desacuerdo, pues no creo que el mundo tenga que estar adaptado para un grupo muy pequeño. Creo que es una afirmación cuidadosa, ¿no? Con la que hay que tener cuidado, porque primero somos mucho más de los que se piensa. Y segundo, aunque no lo fuéramos, las minorías también tienen derecho, ¿no? Por lo menos en el mundo que queremos construir, porque ya se han construido otros que evidentemente no son los que nos funcionan. Así que si estás escuchando esto, te invito a que reflexiones sobre tu propia posibilidad de ser discapacitada o de cómo interpretas la discapacidad de los demás y sobre todo qué consideraciones tienes en lo que está en tu poder para adaptar la vida a los demás, para que sea un poquito más llevadera, un poquito más vivible y un poquito menos desagradable. Y sobre todo que te quedes hoy pensando en si has hecho lo que estaba en tu parte para exigir, bien sea porque tú podías ofrecerlo o bien sea porque tú podías ayudar a exigirlo, un mundo más amable para la diversidad y dentro de la diversidad para la diversidad funcional, tanto física como no visible. En mi caso, yo sí creo que soy una persona discapacitada. No digo esto con poco dolor, pero tampoco con poco orgullo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vamos a ver en el próximo. Pueden encontrarlo en Spotify, en YouTube, en Medicina Tudela en Instagram. Estamos como Doctora Maru Quintana en TikTok y Medicina Tudela en Facebook. Nos vemos la próxima y agur.